Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde las novelas turcas son nuestra pasión, donde Can Yaman y Demet Özdemir son reyes y donde la verdad, a veces, nos explota en la cara como una bomba. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje emocional, porque hoy vamos a hablar de algo que si me hubieran dicho hace un año, no me lo creería ni borracha. Prepárense porque hoy, 15 de mayo de 2025, estamos a punto de soltar una bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una de esas que te deja sin aliento, que te hace replantearte todo lo que creías saber, y que honestamente, a mí todavía me tiene en shock. Así que agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, déjenme recordarles lo de siempre. Si son nuevos por aquí, o si son de los que ven el canal pero se olvidan de darle al botoncito rojo, suscríbanse. No se van a arrepentir, porque aquí tenemos contenido de novelas turcas todos los días, análisis, teorías, chismes, y todo lo que necesitas para estar al día con tus actores favoritos. Y si ya están suscritos, activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos importa. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en la bomba. La bomba que nadie esperaba. La bomba que tiene que ver con Can Yaman y Demet Özdemir. A estas alturas todos conocemos su historia, ¿verdad? Se conocieron en *Erkencikus*, esa novela que nos robó el corazón, donde la química entre ellos era palpable, donde Sanem y Can nos hicieron creer en el amor verdadero. La serie terminó pero la llama, al parecer, siguió viva, aunque ellos se esforzaran en negarlo. Hubo rumores, muchos rumores, de un romance detrás de cámaras. Fotos robadas, miradas cómplices, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero luego, como suele pasar en estos casos, todo se enfrió. Can se fue a Italia, Demet siguió con su carrera en Turquía, ambos tuvieron otras relaciones. Parecía que la magia de *Erkencikus* se había quedado solo en la pantalla. Pero y aquí es donde entra la bomba, resulta que las apariencias engañan, y mucho. Durante años hemos estado siguiendo pistas falsas, creyendo lo que querían que creyéramos. Mientras nosotros nos comíamos el cuento de que ya no había nada entre ellos, de ellos estaban planeando algo mucho más grande. Y no me refiero a una nueva serie juntos. Aunque ojalá. Me refiero a algo que va mucho más allá de la pantalla, algo que afecta sus vidas personales de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Y antes de que empiecen a hacer sus propias suposiciones, déjenme poner las cartas sobre la mesa. No, Demet no está embarazada de Can. No se van a casar en secreto en una isla desierta. Y no, Can no va a dejar su carrera en Italia para mudarse a Turquía a vivir con Demet. Lo que les voy a contar es mucho más sorprendente, mucho más inesperado, y mucho más profesional. Resulta, mis amores, que Can Yaman y Demet Özdemir, durante todos estos años, han estado trabajando en secreto en un proyecto juntos. Un proyecto que va a revolucionar la industria del entretenimiento turco, y que estoy segura, va a tener un impacto a nivel mundial. ¿De qué se trata este proyecto? Pues prepárense para lo que viene, porque es una locura. Can Yaman y Demet Özdemir van a lanzar su propia productora. Sí, lo que oyen. Van a ser productores, van a tener el control creativo de sus propios proyectos, y van a trabajar juntos para crear contenido de calidad que refleje su visión del mundo. ¿Se imaginan? Can y Demet juntos decidiendo qué historias contar, qué actores contratar, qué directores elegir. Es el sueño de cualquier fan de *Erkencikus* hecho realidad. Pero la cosa no termina ahí. Porque no solo van a producir contenido para televisión y cine. También van a lanzar una plataforma de streaming propia, donde podrán mostrar sus proyectos, dar voz a nuevos talentos, y ofrecer contenido exclusivo para sus fans. ¿No les parece increíble? Durante años hemos visto a Can y a Demet trabajar para otros, interpretando personajes que a veces no les convencían, siguiendo las reglas de la industria. Y ahora por fin, van a tener la oportunidad de crear su propio camino, de tomar sus propias decisiones, y de mostrar al mundo su verdadero potencial. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿por qué lo mantuvieron en secreto durante tanto tiempo? Pues la respuesta es sencilla, querían hacerlo bien.
Querían asegurarse de tener todos los recursos necesarios, de contar con el equipo adecuado, y de tener una estrategia sólida antes de anunciar su proyecto. Y sinceramente creo que hicieron bien. Porque si lo hubieran anunciado antes de tiempo, seguro que se habrían enfrentado a muchas críticas y dudas. Pero ahora, con todo listo y preparado, pueden demostrar que son capaces de llevar este proyecto adelante y de convertirlo en un éxito. Además, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet son figuras públicas muy expuestas, y que cualquier cosa que hagan o digan es analizada al detalle. Mantener este proyecto en secreto les permitió trabajar con tranquilidad, sin la presión de los medios ni las expectativas del público. Y ahora que la bomba ha explotado, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa en la carrera de Can Yaman y de Demet Özdemir? Pues yo, personalmente, estoy muy emocionada. Creo que tienen el talento, la visión y la determinación para crear algo realmente especial. Espero que su plataforma de streaming se convierta en un referente del contenido turco, que sus producciones sean aclamadas por la crítica y el público, y que sigan inspirando a millones de personas en todo el mundo con su trabajo. Y por supuesto, espero que esta nueva etapa les permita seguir creciendo como actores y como personas, que sigan explorando nuevos desafíos, y que sigan sorprendiéndonos con su talento. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué pasa con su relación personal? Esta nueva etapa profesional los acercará aún más. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Pues, sinceramente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esta nueva etapa les brinda la oportunidad de trabajar juntos en un ambiente diferente, donde pueden colaborar como socios y amigos, y donde pueden crear algo significativo juntos. Y eso, para mí, es mucho más importante que cualquier rumor o especulación sobre su vida personal. Porque al final del día, lo que importa es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas y apasionadas que están decididas a dejar su huella en el mundo del entretenimiento. Así que desde aquí les deseo todo el éxito del mundo en esta nueva aventura. Sé que van a hacer cosas increíbles, y que van a seguir inspirándonos con su trabajo. Y ahora, mis amores, antes de que me despida, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hoy hemos hablado de la bomba que nadie esperaba. Can Yaman y Demet Özdemir van a lanzar su propia productora y plataforma de streaming. Un proyecto que va a revolucionar la industria del entretenimiento turco, y que estoy segura, va a tener un impacto a nivel mundial. Hemos analizado las razones por las que mantuvieron este proyecto en secreto durante tanto tiempo, y hemos especulado sobre lo que podemos esperar de esta nueva etapa en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final y que compartan conmigo esta pasión por las novelas turcas y por Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de irme, quiero pedirles un favor. ¿Qué les pareció esta bomba? ¿Se lo esperaban? ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver en la plataforma de streaming de Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Can y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, mis amores, nunca dejen de soñar, de creer en la magia, y de amar las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque aunque ya les solté la bomba principal, todavía tengo más información jugosa que compartir. Si pensaban que esto era todo, se equivocan. Esta noticia tiene muchas capas, como una cebolla turca, y vamos a desmenuzarlas todas. Primero hablemos del nombre de la productora. Atención, redoble de tambores. Se llama Pausa Dramática. Albatros Media. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Albatros como el pájaro que simbolizaba la libertad y la aventura en asterisco Erkencicus asterisco. Un guiño precioso a la serie que los unió y que catapultó sus carreras a la fama internacional. ¡Qué bonito detalle! Ya me estoy emocionando otra vez. Y no solo el nombre es un homenaje a asterisco Erkencicus asterisco. Según mis fuentes que créanme son muy fiables, el primer proyecto que van a producir es una serie que aunque no será una secuela directa, tendrá un espíritu similar. Una historia de amor con toques de comedia, paisajes espectaculares y por supuesto, una química arrolladora entre los protagonistas.
Todavía no se sabe si Can y Demet actuarán en ella, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Ahora hablemos de la plataforma de streaming. Se llamará Yakamoz y Yakamoz significa reflejo de la luna en el agua, en turco, otro nombre poético, y su lanzamiento está previsto para finales de este año. La idea es ofrecer un catálogo variado con series y películas turcas de todos los géneros, pero también contenido internacional, documentales, programas de entrevistas y por supuesto contenido exclusivo de Albatros Media. Y aquí viene otra bomba dentro de la bomba, van a crear un programa de talentos para dar oportunidades a jóvenes actores, guionistas y directores turcos. Can y Demet quieren apoyar a la nueva generación de artistas y darles una plataforma para mostrar su trabajo. ¡Qué generosos! Me encantan estos dos, cada día me sorprenden más. Además me han contado que están negociando con varios actores y directores de renombre para que se unan a su proyecto. Imagínense las colaboraciones que podrían surgir. Podríamos ver a Can y Demet trabajando con algunos de los nombres más importantes de la industria turca, y eso sería simplemente épico. Pero, ¿cómo lograron mantener este proyecto en secreto durante tanto tiempo? Pues, según mis fuentes, la clave fue la discreción y la confianza. Solo un pequeño grupo de personas cercanas a Can y Demet conocían la verdad, y todos juraron guardar silencio hasta el momento del anuncio oficial. Un pacto de acero. También me contaron que Can y Demet invirtieron una gran cantidad de su propio dinero en este proyecto. Esto demuestra lo comprometidos que están con su visión y lo mucho que creen en su potencial. Están apostando fuerte. Y hablando de dinero, ¿de dónde sacaron la financiación para este proyecto? Pues además de su propia inversión, consiguieron el apoyo de varios inversores internacionales que quedaron impresionados con su propuesta. Al parecer, hay mucho interés en el contenido turco a nivel mundial, y Can y Demet son dos de los nombres más reconocidos de la industria. Están en el punto de mira. Ahora, volviendo a la pregunta que todos se hacen, ¿qué pasará con su relación personal? Pues aunque no hay confirmación oficial de que hayan retomado su romance, muchos creen que este proyecto los acercará aún más. Trabajar juntos en un ambiente creativo y estimulante podría reavivar la llama del amor. Ojalá. Sería la guinda del pastel. Pero incluso si no vuelven a ser pareja, creo que esta nueva etapa profesional les permitirá construir una relación de amistad y respeto duradera. Comparten una pasión por el arte y el entretenimiento, y trabajar juntos en Albatros Media podría fortalecer su vínculo de una manera muy especial. Y para terminar quiero compartir una reflexión personal. Creo que lo que Can y Demet están haciendo es muy valiente y admirable. Están tomando las riendas de su propio destino y creando algo significativo que podría tener un impacto positivo en la industria del entretenimiento turco. Están demostrando que no son solo actores talentosos, sino también empresarios visionarios que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y sobre todo, están inspirando a millones de personas a seguir sus sueños y a creer en su propio potencial. Así que, mis amores, celebremos esta noticia con entusiasmo y brindemos por el éxito de Albatros Media y Yakamoz. Estoy segura de que Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprenderán con su talento y su creatividad. Y ahora sí, me despido de verdad. Gracias por acompañarme en este viaje emocional y por compartir conmigo esta pasión por las novelas turcas y por Can Yaman y Demet Özdemir. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Y recuerden siempre, el amor, como las buenas novelas turcas, siempre encuentra su camino. Chao, chao. Y ahora sí, adiós, mis corazones. Hasta la próxima bomba.